Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando usted esté corrigiendo esto, profesor. En esta ocasión, mi grupo, conformado por mi persona, Arcángel Meneses, Isaac Palumbo, yo Mario Valero y el señor Nelson Salas, quisiéramos hablarles sobre uno de los instrumentos más importantes en el mundo a la hora de analizar y desarrollar sistemas de redes, el cual es el analizador de redes. Primeramente, ¿qué es este dispositivo? Pues bueno, este es un instrumento electrónico de alta precisión, diseñado para medir los parámetros de una red de circuitos y de componentes eléctricos, y que a diferencia de otros instrumentos pasivos como lo pueden ser el analizador de espectro, que actúan como observadores de una energía externa, el analizador de redes es un sistema activo, que opera bajo una filosofía de estímulo y respuesta. Esto significa que el equipo genera su propio estímulo conocido, el cual es una señal senoidal pura, y lo inyecta directamente en el dispositivo que se está probando. Y esto es para medir exactamente cómo dicho dispositivo que se está probando modifica una señal de entrada, tanto en magnitud como en la fase. Ahora, ¿cuál es el principio de funcionamiento del dispositivo? Bueno, se basa en un sistema de estímulo y respuesta activo, diseñado para caracterizar el comportamiento eléctrico de componentes y de circuitos en alta frecuencia, generando su propia señal conocida, como ya lo mencioné, el cual se le llama estímulo, para así inyectarlo en el dispositivo y medir de forma comparativa la señal que resulta, la cual se le conoce como respuesta. Ahora, este proceso tiene, digamos, varias etapas. La primera de ellas es en la que se genera el estímulo. En ella la fuente interna produce una onda senoidal, como lo mencioné antes, y esta puede realizar varios barridos, tanto en frecuencia como en potencia, para caracterizar el dispositivo. Actualmente se utilizan osciladores sintetizados y lazos de seguimiento de fase o síntesis digital directa para garantizar una estabilidad y precisión extrema. Después de eso viene el proceso de la separación de las señales, y es que una vez generada la señal, esta se dirige al dispositivo de prueba y a través de la unidad de separación de señales, este bloque es crítico. ¿Por qué? Porque en este se deben distinguir entre tres ondas que viajan simultáneamente por la misma línea de transmisión, el cual son la onda incidente, que es la señal original que está viajando desde el analizador al dispositivo, la reflejada, que es una porción de la energía que rebota hacia la fuente debido a los desajustes de impedancia, y la onda transmitida, la cual esta logra pasar a través del dispositivo hacia otros puertos. Para lograr esta separación, el instrumento utiliza acopladores direccionales o puentes resistivos. Estos acopladores son dispositivos distribuidos que muestrean la potencia en una dirección específica, mientras que los puentes se basan en el principio de Whetstone para detectar desequilibrios proporcionales a la reflexión. Después de eso viene el proceso de recepción y conversión. Las señales capturadas son procesadas por receptores internos, debido a que es difícil procesar directamente las frecuencias tanto de gigahercios o de terahercios. Y el analizador utiliza mezcladores y un oscilador local para realizar una conversión descendente. Este proceso traslada la señal de alta frecuencia a una frecuencia intermedia. En esta etapa existen dos estructuras principales que serán detalladas posteriormente por mis demás compañeros, los cuales es la detección escalar o SNA, la cual utiliza unos diodos de banda ancha para medir solo la magnitud o la amplitud de la señal, perdiendo la información de la fase. Y por otro lado tenemos la detección vectoral o VNA, que utiliza receptores sintonizados que preservan tanto la magnitud como la fase. Y esto permite justamente que se le pueda dar una caracterización completa mediante los números complejos. Después de esto viene la etapa de la cuantización mediante los parámetros de dispersión. Porque a altas frecuencias, medir voltajes y corrientes totales es extremadamente difícil y puede causar una inestabilidad en los dispositivos activos. Por ello, el analizador de redes utiliza algo llamado parámetros S, que serán abordados más a profundidad posteriormente, que son relaciones de ondas viajeras. Para un dispositivo de dos puertos, el equipo mide automáticamente el parámetro S sub 11, el cual es un coeficiente de reflexión de entrada, el S sub 21, coeficiente de transmisión directa, el S sub 12, el aislamiento o transmisión inversa,
y el S22, el cual es un coeficiente de reflexión de salida. Por otra parte, viene el procesamiento y la corrección de errores. Y es que ningún hardware es perfecto, eso lo tenemos todo claro. Los cables y conectores y el propio instrumento introducen errores a la hora de la medición. Y el analizador aplica un modelo matemático de error mediante un proceso de calibración. Al medir estándares conocidos, el equipo calcula estos errores y los resta en la medición final, digamos que moviendo el plano de referencia directamente hasta las terminales. Y por último viene un análisis avanzado. Y es que tras esto, los datos procesados se muestran en diversos formatos como la carta de Smith, con diagramas polares o escalas logarítmicas. Algunos analizadores avanzados también pueden realizar una transformación inversa de Fourier para convertir los datos del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, permitiendo así localizar fallos físicos o discontinuidades a lo largo de un cable. Buenas, les habla Nelson Salas. Pasamos ahora al analizador de redes vectorial o VNA. A diferencia de los sistemas básicos, este es un instrumento de metrología avanzada. Su gran diferencia es que puede medir tanto la magnitud como la fase de la señal. Esto nos permite una caracterización extremadamente precisa de los positivos, analizando parámetros fundamentales como la impedancia y los vectores de transmisión y reflexión en tiempo real. En la siguiente página, análisis de sensibilidad, un aspecto desde el VNA es muy superior en su sensibilidad debido a que su arquitectura de receptores sintonizados puede detectar señales increíblemente débiles, llegando a niveles de aproximadamente menos 110 decibelios M. Esto le otorga un rango dinámico impresionante, generalmente superior a los 100 decibelios. Además, podemos optimizar esta sensibilidad ajustando el ancho de banda de la frecuencia intermedia conocida como IFBW. En la siguiente página, el rango global de operaciones. En cuanto a su rango de operaciones, la tecnología VNA es sumamente versátil. Puede cubrir frecuencias desde apenas 1 Hz hasta los 1.5 THz. En configuraciones comerciales tópicas de laboratorio solo solemos trabajar en rangos de 100 kHz hasta 110 GHz con una sola conexión coaxial. Para aplicaciones de vanguardia como desarrollo de redes 6G, utilizamos módulos extensores de frecuencia externos para alcanzar la banda de subterahercios. La siguiente lámina, fuentes de incertidumbres y errores. Para garantizar la precisión debemos considerar las fuentes de incertidumbres. Esas se dividen en 3 tipos. Primero, los errores sistemáticos, como la directividad o el aislamiento, famoso crosstalk, que son predecibles y se eliminan con la calibración. El segundo, los errores aleatorios, que dependen de la repetibilidad de conectores e interruptores. Y finalmente, los errores de IVA, causados principalmente por variaciones de temperatura durante la medición. Siguiente página, comparativa de arquitecturas. Para concluir esta sección, comparamos las arquitecturas mientras que el SNA escalar utiliza detectores de diodo de banda ancha que solo miden potencia. El VNA utiliza una arquitectura mucho más compleja con receptores sintonizados y mezcladores. Esta estructura es la que permite al VNA separar las ondas incidentales de las reflejadas y obtener la información de fase, que es crítica para el diseño de circuitos de altas frecuencias actuales. Gracias. Bueno, ahora les hablaremos sobre el analizador de redes escalares con Germán Valero. Vamos a profundizar un poquito más sobre este tema hoy. Para entrar en contexto, esto es un instrumento de medición fundamental en el mundo de la radiofrecuencia. A diferencia de otros equipos más complejos, el CNA se centra exclusivamente
en cuantificar la magnitud, es decir, la amplitud de la potencia de la señal, dejando de lado la información de fase. Es nuestra herramienta de confianza cuando lo que necesitamos conocer es qué tanto pasa a través de una red. Ahora hablaremos sobre el desempeño y sensibilidad. Podemos saber qué tan agudo es este equipo. En los sistemas escalares, la sensibilidad está dictada directamente por la tecnología de sus detectores. Típicamente nos movemos en un nivel de sensibilidad entre menos 50 y menos 60 dBm. Esto nos da un rango dinámico de unos 40 a 60 dB. Un concepto clave aquí es el piso de ruido, MDS, que es básicamente el límite inferior. Es el nivel de potencia más bajo que el analizador puede distinguir del ruido térmico natural. Si la señal es más débil que esto, simplemente se pierde en el estática. Frecuencias de trabajo. ¿En qué frecuencia podemos trabajar? La versatilidad es una ventaja. Extensión. Su rango depende casi totalmente del detector externo que le conectamos. Lo normal es ver sistemas que cubren desde los 10 MHz hasta los 40 Hz o incluso más. Flexibilidad. Gracias a que los cables detectores son intercambiables, podemos adaptar a diferentes bandas de microondas fácilmente. Uso en ondas milimétricas. Es especialmente útil en frecuencias milimétricas. ¿Por qué? Porque en esas bandas medir la fase es extremadamente complejo y costoso, así que la medición escalar se vuelve la solución más eficiente. Ahora vamos a entender la incertidumbre. Como en toda medición, siempre hay un margen de error. En el CNA tenemos 3 enemigos principales. El mismatch, desajuste, ocurre por reflexión múltiple entre el dispositivo que medimos y el detector. Esto causa variaciones en la magnitud. Los armónicos, como el detector es de banda ancha, a veces se confunde y suma la potencia de las frecuencias fundamentales con sus armónicos, dando un resultado falso. Y por último, derivada térmica. Los diodos son sensibles al calor. Si la temperatura ambiental cambia, la respuesta de voltaje varía, lo que nos obliga a estar atentos a la estabilidad térmica del entorno. Ahora hablaremos sobre la estructura interna, la arquitectura como tal. Para finalizar, veamos cómo está construido por dentro. El corazón es la fuente de señal, un oscilador sintetizado para realizar el barrido de frecuencia. A diferencia de un VNA vectorial que usa receptores sintonizados, aquí usamos detectores de RF de banda ancha para separar lo que entra de lo que rebota. Utilizamos una unidad de separación de señales con componentes pasivos. Todo esto se procesa y se muestra en la interfaz del usuario, donde finalmente vemos en la gráfica de amplitud versus frecuencia que todos conocemos. Isaac Palumbo con parámetros y aplicaciones. Hablemos directamente del analizador de redes escalar o el Scalar Network Analyzer por sus siglas en inglés, también conocido como SNA, como un medidor de potencia muy sofisticado. Su trabajo se limita a medir la magnitud o amplitud de la señal. Con él se pueden medir características esenciales como la ganancia de los amplificadores, la pérdida de inserción en filtros y cables y la relación de onda estacionaria de voltaje, también conocida como VSWR. Es cierto que puede darnos la magnitud en ciertos parámetros S, como S11 o S21, pero tiene una limitación clave, y es que no tiene acceso a la fase de la señal. Sin embargo, esto no es un defecto. Al ser un equipo con un hardware más simple y económico, el Scalar Network Analyzer es el rey indiscutible en las líneas de producción para hacer pruebas rápidas, de pasa o falla. En el trabajo de campo de telecomunicaciones, donde una revisión rápida de amplitud es más que suficiente, basta para poder satisfacer las necesidades del mercado.
Por otro lado, también tenemos el analizador de redes vectoriales o Vector Network Analyzer, por sus siglas en inglés, también conocido como VNA. Es significativamente más potente porque captura tanto la magnitud como la fase. Esto es posible gracias a una arquitectura de receptor heterodino sintonizado que le otorga a un rango dinámico enorme, frecuentemente superior a los 120 decibelios. Al conocer la fase relativa del estímulo, el VNA nos permite extraer parámetros críticos que el CNA simplemente no puede ver. Ojo, aquí hay que hacer una aclaratoria, y es que ambos dispositivos generan una señal simple para analizar cómo interactúa el circuito o la red en general con respecto a esta señal integrada o esta señal agregada a la red. Anexando para los VNA los parámetros S completos para calcular la relación vectorial exacta de S11, S21, S12 y S22, es un descubriendo matemáticamente cómo se dispersa la energía en una red de múltiples puertos. En la impedancia también podemos extraer la impedancia compleja, que nos revela la ecuación R más JX, separando la resistencia real de la reactancia imaginaria. Es algo vital para poder visualizar los componentes en la carta de Smith, que nos los muestra en el display del VNA. Diseñar las redes de acoplamiento, para poder así diseñar las redes de acoplamiento perfectas. Retado de grupo. Nos permite medir cómo varía la fase respecto a la frecuencia, algo indispensable para poder asegurar que las señales digitales no se distorsionen, para poder verificar que no existe ningún tipo de ruido o cualquier tipo de inconveniente, para poder tener una señal muchísimo más limpia. En los parámetros no lineales y de dominio del tiempo, los VNA modernos pueden medir la distorsión bajo señales intensas o incluso usar matemáticas avanzadas como la transformada inversa de Fourier para actuar como un radar interno y localizar fallas físicas exactas a lo largo de un cable, ya que los VNA también cuentan con la capacidad de detectar microondas y aumentar muchísimo el tamaño. En ciertas aplicaciones, el VNA es la columna vertebral en los laboratorios de investigación y desarrollo para validar prototipos antes de la producción, gracias a su sensibilidad extrema, como estábamos hablando, que puede llegar a los menos 110 decibelios por metro. Nos permite caracterizar filtros y amplificadores con un nivel de detalle milimétrico en el punto de diseño digital de ultra alta velocidad, donde manejamos tasas de hasta 1.6 terabytes por segundo. El VNA garantiza la integridad de la señal, analizando los circuitos para evitar ecos y diafonías. Incluso ahora los modelos de vanguardia están empujando las fronteras hacia los 1.5 THz, sentando las bases para la infraestructura 6G y la computación cuántica. Y como nota positiva final, esta tecnología se ha democratizado enormemente gracias a equipos educativos y portátiles como el Nano VNA. Hoy en día, estudiantes y aficionados pueden realizar mediciones vectoriales básicas por una fracción mínima de costo tradicional, evidentemente aumentando la incertidumbre y los rangos de error, pero nos otorga muchísima información para el grado doméstico o el grado industrial simple. Bueno, en conclusión, si buscas respuestas rápidas y economía sobre potencia, el CNA es una herramienta esencial. Pero si necesitas caracterizar, comprender y perfeccionar un sistema de radiofrecuencia en su totalidad, el VNA es el estándar definitivo. Muchas gracias por su atención.